Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes que es 5 de mayo del año 2020. Hoy mesa de análisis internacional. Vamos a saludar a quienes nos acompañan. Están en 3 lugares distintos. Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global acá en Radio Mundo, se encuentra en Montevideo. Buen día, Gustavo. Buenos días, Emiliano. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Sigo con Leo Harari, que los oyentes ubican. Ha sido partícipe habitual de estas mesas internacionales. Es un hombre con una larga trayectoria en organismos como UNESCO, BID, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Internacional para las Migraciones. Leo, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes para ti. Buenas para todos. Aquí desde París, lluvioso. ¿Cómo está París? ¿Lluvioso? ¿Y con qué temperatura? Parece otoñal. Creo que tenemos las mismas condiciones que en Montevideo. Bueno. Y voy al tercero de los saludos. Este nos lleva a Londres. Joaquín Tull, licenciado en Economía, radicado allá desde el año 2010. Se desempeña en el Departamento de Análisis Económico de EFG Asset Management. Miembro de la Academia Nacional de Economía acá en nuestro país. Joaquín, también, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Por ahí, acá en Londres, un día muy soleado, muy primaveral, digamos. Sí. Increíble. Para cambiar. ¿Quién dijo increíble qué? Yo. Sí, la verdad. Todos como en Londres y Londres soleado. Acá contamos los días que son soleados con una mano. Bueno, vamos al primero de nuestros temas. La recesión global que ha venido por las medidas tomadas para enfrentar la pandemia de COVID-19, parece haber dejado a un lado el cuidado por el equilibrio de las cuentas públicas, por lo menos en los países desarrollados. Para reactivar sus economías, Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia y España, entre otros países, han lanzado planes de expansión fiscal por billones de dólares. Y en muchos casos, los planes incluyen también la nacionalización de grandes empresas en dificultades, por ejemplo, aerolíneas, por ejemplo, fabricantes de automóviles. Algunos de ustedes querían discutir justamente sobre este giro económico, sobre todo si lo miramos en Europa y en Estados Unidos. ¿Qué pasó con la ortodoxia? ¿Qué va a ocurrir después de la pandemia? Empezamos contigo, Leo. Bueno, con mucho gusto. Es un tema amplio, complejo, y con un economista en esta mesa virtual voy a andar con cuidado, digamos, en entrar en los detalles técnicos. Pero desde que existen economistas, existen textos, y siempre en el último capítulo tratan de las crisis, y a veces desde el primero, porque es un tema que va junto con el sistema. Estamos en estos momentos en una situación que no es totalmente impensada en la doctrina económica. Lo que estamos viendo es cómo se aplica. En el último análisis está la idea de cuando no se puede hacer otra cosa, hay que tirar plata desde un helicóptero. Esa metáfora de Milton Friedman de los años 60 del siglo pasado implica una cantidad de cosas, algunas de las cuales empezamos a ver en las medidas extremas que se están tomando. La idea de tirar plata del helicóptero significa muchas cosas, pero para simplificar, o por lo menos hasta donde yo pude entender que se puede simplificar, tiene la ventaja, el regalar dinero, tiene la ventaja de que no es una deuda del Estado, que no es dinero que está impreso por los bancos centrales o la Reserva Federal y que simplemente sirven para alimentar una demanda que está muy baja o prácticamente detenida, porque la gente recibe ese dinero el cual no esperaba y sale a gastar, con lo cual echaría a reandar o a estimular, digamos, de alguna manera la economía. En las medidas que se han tomado últimamente hay un poco de dinero de helicóptero, digamos, es decir, dinero que viene sin pedir nada a cambio. Por ejemplo, los cheques que se han distribuido de manera masiva en Estados Unidos por una sola vez y sin contrapartida,
simplemente un crédito que se le pone en la cuenta de banco de la gente o un cheque que le llega por correo. Ese objetivo fundamental es que no muera del todo la demanda. El problema es que es una medida extrema, es una medida que puede tener efectos secundarios graves. Los previstos en general en la teoría es la inflación, por el hecho de que cuando hay más dinero pierde valor, aunque estamos en un contexto que lleva a las cosas más bien como a lo contrario. Entonces, no hay, digamos, consenso en que esto pueda provocar inflación si se contiene o tiene, digamos, una medida lógica. Y hay otras medidas que se han tomado que van directamente o a impedir que las empresas quiebren y que aumente el desempleo. Por la misma razón, porque no solo vamos a perder del lado de la demanda, sino también del lado de la oferta. Es decir, que cuando caen las empresas tampoco tienen cosas para poner en el mercado. Esas medidas son extremas en todo sentido, es decir, ponen en peligro toda la ortodoxia de funcionamiento de la economía en situaciones normales. Y, por otro lado, no tiene tampoco demasiada previsión de qué pasa después. Solo se está apagando el incendio y después vemos qué pasa. ¿Qué dice En Joaquín? Estados Unidos, A ver, vamos con Joaquín, vamos al economista antes de pasar después a Gustavo. A partir de esa introducción que hacía Leo, ¿cuál es tu reacción? Yo creo que lo principal, primero, está en definir un poco qué es la ortodoxia económica. O sea, creo que nos hemos acostumbrado a una serie de medidas Mirá, a partir de la crisis del 2008. Gustavo en la pantalla asiente, sonriente. Parece que Claro. falta definir ortodoxia, sería, digamos, el resumen del lado de él. Pero vamos con Joaquín, dale. No, porque, por ejemplo, desde finales de la crisis del 2008 en Estados Unidos, cuando el Banco Central, la Reserva Federal, salió a salvar, digamos, aparte del sistema financiero, cuando después de la crisis de deuda europea, el Banco Central Europeo, hoy mismo Mario Draghi, que era el presidente del Banco Central Europeo, salió con aquel discurso famoso de hacer todo lo que fuera necesario para salvaguardar el euro, y sino que iba a ser suficiente el apoyo que le iba a dar el Banco Central a los gobiernos. A partir de ahí, esto pasó a ser una herramienta de política más. Entonces, en economía nos hemos acostumbrado a que, bueno, a partir de ahora esto va a ser una nueva normalidad, digamos. Ya iba a ser toda esta supuesta heterodoxia económica de los libros de texto del siglo pasado, ahora pasó a ser una cosa mucho más normal. Y por otro lado está el hecho de que en momentos de crisis, digamos, todos nos volvemos keynesianos, todos nos volvemos queremos que el gobierno intervenga y es correcto, o sea, está bien que así sea, digamos, que los bancos centrales den liquidez, la liquidez que sea necesaria para que los gobiernos puedan utilizar, hacer las medidas necesarias para proteger a los ciudadanos. Ahora, cómo esto después se financia y cómo las consecuencias que esto después puede traer, digamos, es algo que hoy en día la mayoría de los gobiernos no están mirando. O sea, está proyectado que los déficits los déficits fiscales de los países incrementen a una tasa mucho mayor a la que tenemos hoy en día, quizás por encima del 15% en Estados Unidos. ¿15% dijiste? Sí, esa es una de las predicciones del Fondo Monetario para el déficit fiscal de Estados Unidos. 15% del PBI. Del PBI. Impresiona. ¿En cuánto está hoy el déficit fiscal de Estados Unidos? Está bastante más por debajo de eso. Está proyectado más o menos que sea alrededor de 21 trillones, una cosa así, creo que es lo que se lleva hoy en día. Pero, por ejemplo, que los niveles de deudas lleguen al 100% del producto, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Brasil también, y están en niveles de 200% del producto en Japón. Entonces, todos esos niveles de deuda, de números que nos parecen totalmente extralimitados, se han vuelto más normales cuando tenemos unas condiciones de tasas de interés tan bajas, cuando los gobiernos pueden financiarse y de manera extraordinaria para pagar en el futuro, y pueden hacerlo porque tienen un sistema de inflación que hoy en día está controlado y que les permite posponer, digamos, el pago de toda esta deuda al futuro.
Por supuesto que estamos hablando del hemisferio norte, pero con el ojo puesto al mismo tiempo en Uruguay, ¿no? En Uruguay y en la región. Son realidades distintas, claramente son realidades distintas, pero yo me imagino que el oyente está todo el tiempo haciendo comparaciones. Ya volveremos a eso. Ahora, Gustavo Calvo. Sí, yo quisiera hacer notar, igual que Joaquín, que en realidad esta salida de la crisis, helicopter money, del cual se está hablando en Europa y en Estados Unidos, es parte de la ortodoxia. Lo que decía Joaquín yo lo visualizaba en una frase en la anterior tertulia, charlando con Leo, cuando decía que no hay que confundir la morfina con la aspirina, ¿no? Es decir, las políticas keynesianas son la morfina para un momento de crisis, pero no es algo permanente. Ahora, hay un tema que Leo mencionó en el sentido de que esto, a su entender, no generaba deuda. Bueno, esto sí genera deuda, esto después hay que pagarlo. Obviamente va a haber políticas para licuarlo. Todo se entiende que no hay otra manera de hacer las cosas, pero el problema es bastante más grave que abandonar o no la ortodoxia. El sistema de valor productivo, desde el punto de vista físico e industrial, se ha quebrado. Se está desglobalizando el planeta, es decir, ese tiempo después del que hablaba recién Leo, es más complicado que mantener o no una ortodoxia. Hoy los bancos centrales están emitiendo y están lanzando dinero del helicóptero o lo van a lanzar. Eso en cualquier tipo de crisis está bien, pero ahora el problema es que esta crisis nos ha agarrado a la mayoría de los países de Europa, por ejemplo, con una deuda pública superior al 80% del PBI. Y el Banco Central Europeo emitiendo dinero desde el 2008 porque todavía no pudo terminar de pagar la crisis del 2008, utilizando este mismo tipo de políticas, y eso reduce mucho el margen de maniobra. América Latina, Emiliano, que tú querías hacer referencia también, ya que estamos comparando, se ve ante desafíos quizás iguales o mayores, porque recordemos que 5 minutos antes de esta crisis estábamos todos viendo números bastante preocupantes de déficit fiscal en casi todos los países latinoamericanos. Y a esos gobiernos con déficit fiscal les estamos pidiendo que tiren dinero desde un helicóptero. Todavía, además, con un endeudamiento creciente en los últimos años con China. China es hoy el principal comprador de casi todos los países latinoamericanos y eso ya se estaba advirtiendo por algunos economistas como un arma de doble filo, porque cuando viene la crisis todos quieren cobrar, incluso los chinos. Entonces, como la economía es, y no, que no se enoje Joaquín, en mi criterio, no es una ciencia dura, yo considero que es una ciencia social, de lo cual me ha convencido Javier Bonilla Sauz en nuestras charlas de domingo. Pero Joaquín dice que está de acuerdo. Porque hay muchos economistas que han llenado la economía de matemáticas y gráficas y se han autoconvencido que es una ciencia dura. Pero en definitiva responde a elementos sociales, responde a eventos sociales. Y normalmente, y esto no estoy desmereciendo la disciplina, está siempre un poco corriendo de atrás. Esa es la verdad, porque se está implementando la ortodoxia a medida que se va experimentando. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Qué está pasando en el mundo? En un muy mal momento, porque reitero lo que he venido diciendo, esta pandemia hace saltar cosas que ya estaban. La desglobalización ya estaba en camino. Europa ya estaba en crisis. América Latina ya tenía un tema de endeudamiento. La inversión en salud y en educación en América Latina era muy mala y ahora se pagan las consecuencias. África está como caldo de cultivo ahora para una terrible consecuencia de esta pandemia sobre el segundo semestre de este año y el primer semestre que viene. Entonces, estas cosas ya no son cisnes negros. Estas cosas ameritan una organización diferente. Y también en estos momentos de crisis, hoy un representante o senador republicano en el New York Times está pidiendo que sea la abolición de la Organización Mundial de Comercio. Es decir, en estos momentos de crisis, como dice Joaquín, bueno, todos somos keynesianos, todos queremos tirar abajo el sistema y todos queremos ponerle dinamita a todo esto. Pero me parece que lo que hace falta acá fue lo que no existió tema de esta tertulia, que es la coordinación entre los países de buena fe y una gobernanza mundial que realmente funcione. Tengo acá un mensaje antes de continuar.
Martín dice, a propósito de lo que señalaba recién Gustavo y a lo que contestaba con un gesto Joaquín, ningún economista piensa que la economía es una ciencia dura. En realidad, más que una Conozco ciencia, varios, ¿eh? más que una ciencia social, es una ciencia moral, dice este oyente. De acuerdo. Bueno, ¿a quién vuelvo? ¿Vuelvo a Joaquín No, un o pequeño vuelvo? comentario. Dale, sí. Sobre el tema del dinero en helicóptero y todo eso, digamos. Eso es una de las políticas que el gobierno tiene para estimular. Digamos, yo diría que es la más, digamos, la última a la que quieren recurrir, principalmente por la baja eficacia que esa política tiene. O sea, hay estudios que muestran el efecto multiplicador, digamos, que tienen las diferentes políticas fiscales que puede hacer el gobierno, tanto desde el punto de vista de recaudar dinero por el tema positivo, como desde el punto de vista del gasto, dónde puede utilizar su gasto, si es dárselo en un cheque a la gente o si es en planes de infraestructura o planes mismos de compras del gobierno, digamos. Y, digamos, las transferencias directas a la población es de las que tienen los efectos más bajos. Es lo último que van a ir a buscar hacer. O sea, se va a intentar, y lo van a intentar hacer, Estados Unidos lo ha hecho desde el punto de vista impositivo, dar beneficios fiscales o hacer proyectos de inversión en infraestructura, en trenes, en puertos, en aeropuertos. Ese tipo de cosas generan empleo y generan un impacto económico mucho mayor que simplemente darle un dinero a alguien que, como hemos hablado en otras tertulias anteriores, parte de la gente lo va a utilizar para consumir porque va a ver que tiene su ingreso disminuido en estos momentos de crisis, y parte de esa gente lo va a guardar y no lo va a consumir. Entonces, esa baja circulación del dinero genera que tú le estás dando dinero a alguien que lo va a tener guardado en su cuenta. Volvemos a Leo, que disparó esta discusión. Sí, bueno, tiene muchas ramificaciones, pero simplemente un comentario sobre Joaquín. En el caso norteamericano del regalar dinero, está ligado a la campaña electoral, no a su eficacia en la economía. Tanto es así que dieron marcha atrás con los cheques para que figurara la firma de Trump, de manera que se supiera bien que el que regala dinero es él. O sea que ahí estaban buscando otro tipo de efecto social, no económico. Pero ese es un comentario. El otro comentario es sobre la ortodoxia. Joaquín dice que sí. Le cuento a los oyentes, pues yo estoy viéndolo a Joaquín. Él hace un gesto. ¿Algo para agregar de eso? No, que justamente, y más lo podemos tratar de vuelta con el otro tema, pero obviamente hay mucho aparte del ciclo político que va a empezar a jugar acá, de acá a agosto. Leo. No, la otra aclaración tiene que ver con lo que estábamos hablando de la ortodoxia. Yo quedé muy impresionado porque una semana antes que se empezara a hablar de la pandemia, aquí en Francia tenemos una huelga de hospitales liderada por los urgentistas, que decían que no había suficientes camas, que no había suficientes respiradores, que no había suficiente máscara, sin que se estuviera hablando de la pandemia. Y la respuesta del gobierno era: el dinero no es mágico, no lo podemos sacar de cualquier lado. Sí, esa es una frase célebre del presidente Macron, ¿no? Efectivamente, sí. Entonces no había dinero para nada, y que se aguanten los urgentistas y que se aguanten. Lo importante era mantener una gran eficiencia, y no se hablaba ni de resiliencia ni de la capacidad de hacer frente a crisis. 2 semanas después estaban lamentándose de no tener suficiente stock de máscaras, buscando respiradores cueste lo que cueste, y transformando en héroes nacionales a todo el servicio de emergencia, al que aplaudimos religiosamente a las 8 de la noche todos los días, y ponemos cartelitos en las ventanas: merci beaucoup, merci beaucoup. Pero mientras tanto, la verdad es que el sistema, la ortodoxia del sistema, es que en momentos de llamada normalidad se tengan los cinturones apretados fuertes a todo el mundo, cero stock, salario lo más bajo posible, rendimiento, costo-beneficio al máximo. Cuando vienen los problemas, tiramos plata con helicóptero. Esa ortodoxia me parece que debe ser revisada, justamente porque la economía es sobre todo un arte moral. Así empezó Adam Smith. Vuelve Leo con el término ortodoxia, que hace un rato habíamos estado discutiendo. Pero, a ver, antes, ¿qué querías agregar tú, Gustavo?
No, apoyando un poquito lo que decía Leo, y que además demostrando que esta pandemia en el fondo también es una crisis económica, porque el problema no es qué haces cuando llega la pandemia a tu país, sino cómo está tu país cuando llega la pandemia. Yo recuerdo que en el año 2014, tomando de fondo los silbidos que recibía Dilma Rousseff cuando inauguraba el Mundial, veíamos en los noticieros brasileños la gente tirada en los corredores de los hospitales porque no los atendían, esperando toda la noche y a veces algunos muriendo allí. No podemos creer que mágicamente porque cambió el gobierno eso cambió, eso siguió siendo así. Y ese es el país que recibió la pandemia y tiene los resultados que tiene. En ese sentido, también recordar que yo creo que no lo veo tanto como un tema de ortodoxia, ¿no? Porque en definitiva, Merkel es bastante ortodoxa también en muchas cosas y los resultados han sido diferentes. Es decir, pienso que como todos los órdenes de la vida, hay quien hace bien las cosas y quien no. Y a Macron no es un tema de magia del dinero, sino de prioridades. Lo mismo que hacemos nosotros todos los días en nuestras casas. ¿Quién sigue, Joaquín o Leo? No, digamos, con respecto si bien estoy de acuerdo con Gustavo, esta crisis tiene un impacto económico, digamos, surge desde el punto de vista sanitario, o sea, no es un tema, no es como una guerra donde ahora la reactivación económica va a tener que tenés que reconstruir hospitales, tenés que reconstruir edificios o tenés que reconstruir puentes. No, digamos, es una crisis que ha generado una caída de la oferta y también una fuerte caída de la demanda por las medidas de confinamiento, pero que una vez que esto se reactive, la situación no tiene por qué volver a donde estábamos antes. Con los niveles de deuda o con los niveles de gasto o un nivel de crisis de movimiento de la economía totalmente distinto al que teníamos antes, digamos. Pero yo soy un poco más optimista en el sentido de que, si bien no va a ser una recuperación tan rápida, no tiene por qué no verse una reactivación económica digamos, la vida normal en el mediano plazo. Leo, Leo. No, tengo matices con lo que se viene diciendo. En principio porque creo que se están juntando varias crisis. No estamos solo frente a una crisis sanitaria. Estamos hablando de la crisis económica que trae la crisis sanitaria. Pero estamos también frente a otras crisis que se suman o van en paralelo o interactúan entre sí, entre las cuales fundamentalmente la de cambio climático, que está teniendo efectos reales. Ya existen inundaciones más graves que las de antes, ciclones más fuertes, sequías más complicadas. Hay realmente un cambio que es perceptible y real, y que es una crisis de largo plazo que nos pone a todos en peligro, que vamos a tener que enfrentar tarde o temprano, a la cual se agregan crisis de tipo político. Estamos en uno de los peores momentos de relaciones internacionales desde la Guerra Fría, o el peor, en donde se está calentando el antagonismo entre China y Estados Unidos, Europa con gran dificultad para tener algún liderazgo porque en su interior tiene corrientes muy divergentes, y a lo cual se le agrega un mercado del petróleo que está también en guerra, en donde es imposible prever mismo a corto plazo qué es lo que va a pasar, un sistema financiero en la incertidumbre y un liderazgo de los Estados Unidos que aumenta los antagonismos en vez de favorecer la cooperación. Si hay un consenso entre la gente adulta en el mundo, es de que es necesario cooperar, transmitir las informaciones que se van teniendo sobre los problemas relacionados con el virus. Estados Unidos tiene una política de tratar de comprar empresas que hacen vacunas y poner la patente enseguidita para después poder dominar el mercado mundial vendiendo la vacuna desde Estados Unidos, no comparte las informaciones y en medio de un incendio le corta el agua a los bomberos, es decir, sabotea la Organización Mundial de la Salud.
que está perfecto, que habrá que discutir todo lo que quieras y reformarla, pero esto es exactamente lo mismo que pisarle la manguera a los bomberos. No es el momento para cortarle los recursos. Entonces, estamos sumando crisis, y la suma de crisis, cuando se vuelve un problema sistémico, empiezan a venir cosas que se vuelven muy vulnerables. Por ejemplo, la gente. La gente que va a empezar a salir o que ya está saliendo a la calle, en el Líbano, o en Lagos, o en Bangladesh, en donde la desesperación va llevando a movimientos que se vuelven incontrolables. El confinamiento tenía una ventaja también, que tiene la gente cerrada en la casa, sin necesidad de prepo, alcanza con el miedo al virus. Pero cuando estas cosas se van distendiendo, las tensiones se van acumulando, ponemos en riesgo lo que es una crisis a que sea un colapso. Es decir, a que haya países que sean ingobernables. Si la pandemia llega a lugares como continente africano, donde la situación todavía es relativamente contenida, las migraciones, que son de cientos de miles de personas, hoy en día, anualmente, va a pasar a ser de millones de personas, porque no van a tener otro lugar a donde ir a buscar el mínimo sustento. Corremos el peligro de tener una normalidad nueva, que si no hay cooperación internacional, si no hay un llamado a la solidaridad, a la serenidad, realmente a ayudar a salir todos juntos de esto, estamos poniendo en peligro muchos años Pero de vida. no nos fuimos de tema, Leo. Yo creo que no, porque te voy a decir, porque estamos todos focalizados en el virus. Tenemos un segundo tema para charlar dentro de un rato que se parece o tiene algún punto de contacto con lo que estaba señalando recién. Lo dejo para dentro de un rato. ¿Quién sigue? Joaquín, Gustavo. Gustavo. Vamos completando, dale. Sí, yo soy bastante más pesimista que Joaquín en cuanto a los tiempos. No creo en una recuperación en B, no creo en eso. Va a ser una U o una L. Creo que ese es todo un terreno, ese es todo un terreno divertido, entre comillas, de las últimas semanas, ¿no? Las apuestas. La sopa de letras que en definitiva las apuestas, trae más preocupación. Las apuestas o las profesiones de fe, ¿no? Yo estoy convencido de que acá la salida va a ser en B, no, va a ser una U, no, que va a ser una W. La economista en jefe del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Patricia algo, ahora no me acuerdo el apellido, hacían notar hoy que cuando pensábamos en la epidemia del SARS del 2003, China constituía el 4% de la producción global. Hoy es el 16%, 4 veces más. Por lo tanto, eso incide y mucho. Este nuevo sistema global o mundial brinda enormes beneficios, pero también implica enormes riesgos. Y eso es a lo que voy. Si las personas encuentran proveedores domésticos, se quedarán con ellos. Así como nosotros ahora estamos pidiendo por internet que nos traigan la fruta y los churrascos, la gente ni siquiera acaba a las ferias. Y lo mismo pasa con las empresas. Se rompió la cadena de factores de producción, la cadena de valor. Las empresas, hay una combinación de factores donde toda la industria manufacturera occidental está empezando a traer a casa los trabajos. Por lo tanto, hablando sobre lo que decía Leo recién, no abandonamos, Leo, la Guerra Fría, tenemos protagonistas diferentes. El bloque chino y el bloque occidental se están cerrando. Los muros de aranceles se están levantando y eso se están encargando los propios importadores. Es decir, este tipo de cosas nos está llevando a esto. Estamos yendo a dos bloques económicos que ya estaban en guerra antes de la pandemia. Esto no es un tema de la pandemia. Ya estaban en guerra antes de la pandemia. Pero además también nos enfrentamos a algo que dificulta todavía más la salida. Por más que yo tire dinero en el helicóptero, como dice Joaquín, los cambios de consumo cambian. Va a haber una propensión al ahorro, a un gasto más hedonista, a encerrarse más. Los cambios de hábitos ya se han hecho semipermanentes. Ese tipo de cosas inciden en la economía y hacen que se ralentice cualquier tipo de cosas. No vamos a volver al mismo lugar donde estábamos. Joaquín. Obviamente no tengo idea a dónde vamos a volver, pero las señales son esas. Sí hay algo positivo, y termino con esto, que es lo que Richard Baldwin llamaba la globótica. Es decir, nos hemos informatizado todos, hemos automatizado muchísimos procesos que van a seguir automatizados. Hay mucho ahorro en costo industrial que se ha hecho camino en ese sentido.
Sí, Joaquín, para el cierre, te escuchamos a ti. Sí, no, rápidamente. Yo creo que estoy de acuerdo en parte con algunas cosas de lo que dice Gustavo en términos de los bloques económicos. Yo creo que lo intento pensar un poco más desde el punto de vista más práctico, quizás. Y yo creo que si bien va a haber un cambio en los patrones de consumo de la gente, yo creo que la economía ya se estaba moviendo hacia una economía mucho más digital, hacia una economía mucho más flexible en cantidad de cosas. Ahora, ¿cuánto se puede traer la producción doméstica? Yo creo que es muy limitado ese efecto. Lo veo, por ejemplo, pongo un ejemplo acá del Reino Unido. O sea, el Reino Unido hay cosas que no puede, alimentos que no puede producir, industrias farmacéuticas que no tiene, digamos, cantidad de cosas que va a tener que seguir recurriendo a importar cosas desde Asia, a importar cosas desde el continente europeo, a traerlos de América. O sea, ese tipo de cosas no se van a sustituir en el corto plazo, simplemente por 2, 3 trimestres, 4 trimestres de crecimiento negativo. Yo creo que en ese sentido yo soy un poco más optimista. Podemos discutir el tema de las relaciones internacionales en el próximo tema, pero desde el punto de vista económico yo tengo una visión un poco más optimista. Búho Microvinificaciones, la sorprendente y nueva línea de Jiménez Méndez. El placer de los sentidos en su máxima expresión. Búho Microvinificaciones, Jiménez Méndez, vinos que seducen el alma. Antes de la pausa, 2 de los mensajes que elijo entre los oyentes. Uno, el de Gustavo, que vive en Estados Unidos, y dice: ¿qué porcentaje de la gente que recibe cheques lo va a guardar en el banco? Conozco cientos de personas que si no reciben ese cheque no comen literalmente. O sea, es escéptico con respecto a la posibilidad de que los cheques estos de Trump no vayan a circular. Y después dice: se ve que la firma de los cheques por parte del presidente no le ha dado mucho resultado. Las encuestas marcan que, por lo visto, esa jugada no funcionó. Y después un mensaje de otro tipo, el de María. Tal vez estoy lejos de la discusión que están dando en la tertulia, pero no puedo dejar de pensar que, más allá de la ortodoxia ideológica, moralidad de la economía o lo que fuere, esta sacudida planetaria debería dirigirnos al humanismo como eje de la aldea global. Si apuntamos en la dirección de vida, tal vez podremos evolucionar como especie. Bueno, ahora se genera una discusión entre los oyentes. A partir del mensaje que yo leía, ese de María, vienen varios. Por ejemplo, el de Marta, que dice: bien, María, totalmente de acuerdo. Ojalá esta crisis nos haga cambiar el rumbo nefasto en el que íbamos. Después, hay alguno que dice simplemente: pobre María. Eso es lo que señala Alberto. Otro mensaje, el de Álvaro, dice: no estoy de acuerdo con el mensaje de María. Ya vemos lo que pasa cuando el mundo para. Y después, Juan José, que dice: me adhiero al concepto humanista, al reclamo de un giro humanista que planteaba el oyente, pero la verdad soy escéptico.